Hola a todos, yo soy Nelly Cuadros y esto es una edición más, Dios mediante, de Rescatemos Valores a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Tenemos el día de hoy al abogado del colectivo Padres en Acción, el doctor Alberto González, quien conoce profundamente todos estos temas del contenido con ideología del género del currículo escolar, con quien por supuesto hemos tenido la oportunidad de compartir buenas batallas a favor de la educación peruana y tratando de descontaminar de todo este contenido de ideología de género que tienen hasta ahora los textos escolares de nuestros niños, que están repartidos en todos los colegios, en todos los rincones de nuestra patria. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va este tema que prácticamente no se habla en ningún programa, en los medios de comunicación, pero que, como bien sabemos, que el enemigo avanza, y decimos enemigo porque esto es una batalla que hemos emprendido, una batalla de largo aliento, una batalla que tiene hoy por hoy más soldados a favor de la causa de la educación peruana, y que tú, por supuesto, has ejercido tu oficio de abogado en contribución de la educación peruana. Cuéntanos en qué etapa va y qué es lo que se viene. En primer término, quiero agradecer la invitación que me haces, felicitar la actividad que estás realizando en beneficio de todos los niños del Perú. Para mí es un honor estar contigo. Cierto es que hemos trabajado conjuntamente cuando tú estabas en el Congreso representando debidamente a las mujeres, a las verdaderas mujeres peruanas. Como recordarás, tú estuviste al pie de la batalla con otros congresistas cuando trabajamos la demanda de acción popular con otros abogados católicos y cristianos en defensa del derecho de los padres a educar a sus propios hijos. Este es un tema que todavía se encuentra pendiente. Hemos, como tú sabes, en la Corte Suprema, en segunda instancia declaró infundada la acción popular, pero nosotros hemos planteado una acción de amparo en este momento, la acción contra la sentencia de la Corte Suprema, por dos motivos. Por un asunto procesal de incongruencia, porque se pide una cosa en la demanda y la Corte Suprema termina resolviendo cosa completamente distinta a lo peticionado. Y por otro lado, hemos acusado nosotros la parcialización de uno de los vocales de la Corte Suprema, el doctor Wong Abad, por cuanto este señor pertenece a una asociación de jueces, Jusden, que tiene un interés y una vinculación y un conflicto de intereses, por cuanto esta asociación de jueces viene siendo patrocinada o ha sido patrocinada permanentemente por Pronsex, quien ha participado en contra de la participación de los padres en la formación de sus propios hijos. Frente a esto, planteamos una demanda de acción de amparo. En primera instancia fue declarada improcedente, hemos apelado y gracias a Dios la Sala Superior nos ha dado la razón y ha ordenado al juez que emita una nueva resolución, por cuanto señaló que la motivación, el fondo del asunto debe resolverse con la sentencia y no ya de inicio de la demanda de amparo. En ese sentido, ha ordenado emitir una nueva resolución que admita o no trámite, y en eso estamos en este momento. Sin embargo, actualmente Padres en Acción viene trabajando otro frente más, que tú también muy bien conoces, Nelly, relativo al apoyar el proyecto de ley del congresista Edras Medina, también relativo al derecho que tenemos los padres a participar en la educación de nuestros hijos conforme a nuestras creencias, conforme a nuestros principios, conforme a nuestros valores, hecho que viene siendo impedido de manera sistemática y de manera burlona y sarcástica. Y sospechosa. Totalmente, ¿no? Por parte de un grupo de ONGs y sus adláteres, sus miembros también,
quienes han capturado la educación peruana desde hace más de 25 años y vienen ellos pues repartiéndose el presupuesto público en base a consultorías para introducir no formación a los niños, sino pura ideología que, como tú muy bien has mencionado, lo que hacen finalmente es deteriorar la formación de los niños, acelerar comportamientos o conductas que evidentemente existen en la naturaleza humana, pero que deben darse de manera temporal, en el tiempo, conforme el crecimiento y el desarrollo, no solamente físico, sino también emocional de nuestros niños, de nuestros hijos, y que quienes se dan cuenta de eso, si no son los propios padres. Entonces, actualmente Padres en Acción viene desarrollando conjuntamente con otros colectivos, en este caso el Centro de Estudio Jurídico Tomás Moro, que somos varios abogados, y otros colectivos más, la defensa de el derecho que tenemos los padres a participar en la educación de nuestros hijos. En eso estamos ahora, Nelly. Qué importante noticia, Alberto, porque cuando nosotros descubrimos, junto por supuesto que con el apoyo de muchos abogados como tú y contigo también, cuando descubrimos el contenido de los textos escolares, cuando fue ministra Flor Pablo, Marilú Martens, y fue todo un escándalo nacional. Recordemos que antes nunca se hablaba de ideología de género en los debates políticos. Hoy por hoy es uno de los ejes fundamentales a clarificar posiciones de todos los que promueven, pues, y casualmente los que son de la línea de izquierda y los conservadores o la gente que no es de izquierda, mejor dicho. Entonces, ha sido un trabajo arduo, es un trabajo permanente, un trabajo importante y que todavía muchos padres de familia no tienen cabal conocimiento de lo que significa el contenido de ideología de género en los textos escolares. Cuéntanos un poquito qué significa, qué significa que se mantenga esta ideología de género en los textos escolares de nuestros niños. ¿Qué deberían entender los padres de familia en palabras bastante sencillas para los que no lo conocen, puedan por lo menos investigar un poquito? Porque este es un tema tan amplio, porque de ahí abrimos al Consejo Nacional de Educación, que son la comunidad caviar que ha tomado por asalto la educación peruana y viene administrándolo por más de 20 años, pero en estos tiempos ya todo eso está saliendo a la luz por gente como tú, por gente que hemos batallado firmemente y porque desde este espacio y la razón de este programa Rescatemos Valores es tener conversaciones como la que estamos teniendo, invitados como tú, para que puedan nuestros padres de familia entender qué implica, qué significa todo este tema y por qué es importante prestar atención a la educación de nuestros niños. Esto es un problema multisectorial y que tiene un montón de aristas. Así es. Los padres de familia deben entender que el derecho que tenemos los padres de educar a nuestros hijos, primero, es un derecho natural, un derecho primario, básico. Los niños nacen dentro de una familia ordinariamente, que es lo general. Con esto, lógicamente, no se puede, bajo ningún punto de vista, denostar a aquellos que puedan nacer de otra manera, pero eso no es lo general. Recuerda que las leyes y las normas se emiten de manera general y se regula lo general, no lo extraordinario. Entonces, al nacer dentro de una familia, tanto el varón como la mujer, el padre y la madre, van inculcando en el niño, es decir, en ti, en mí y en cada uno de cada uno de nosotros, las costumbres, los valores, el idioma, la religión y van modelando los futuros ciudadanos de la patria. ¿Por qué hay asaltos hoy en día? ¿Por qué un tipo que anda en una moto tiene la pérdida de la conciencia y de la razón para agarrar a una mujer que está con el celular y arrastrarla media cuadra con la finalidad de apoderarse de un celular? Porque esa persona no ha tenido una formación familiar, no ha sido formado en valores, no ha sido formado en principios que primero se le inculque a no vulnerar el derecho de propiedad de otros.
a no robar, además a respetar a las otras personas, no agredirlas, no violentarlas, porque la violencia contra las personas, el hombre, la mujer, no solamente se da en el ámbito de la discusión o los conflictos, sino de la vida ordinaria, en tratar al otro como una persona. Al no existir familia, desaparecen todos estos criterios y lógicamente tenemos personas que de temprana edad la única forma que tienen de poder sobrevivir, entre comillas, es mediante el uso de la violencia, porque no tienen barreras, porque no han sido formados en base a restricciones de orden natural de respeto hacia los demás. Esto está siendo destrozado poco a poco dentro del ámbito ya de las escuelas, con la formación de ideología de género o enfoque de género que estos señores vienen dando o quieren darlo a través de la currícula, por un lado, y por otro lado ahora de la educación sexual integral. Me podrán decir a mí que estoy exagerando y no es verdad. Lo que pasa es que estos señores escriben sus textos y redactan sus textos de manera edulcorada y en base a falacias y mentiras que, si uno lo analiza de manera adecuada, tiene que interpretar. Por ejemplo, en la educación sexual integral se señala que el niño va a aprender a tener placer con su cuerpo. ¿Qué quiere decir tener placer con su cuerpo? ¿Acaso el placer es malo? No. Somos personas, tenemos derecho al placer, es lógico. Pero como todas las cosas, tienen un momento, tienen una oportunidad, tienen un lugar. No en cualquier momento, no en cualquier circunstancia y no con cualquiera. Cuando el Estado te diga a través del... Correcto. Para eso están los padres. Entonces un padre le educa a sus hijas, a sus hijos y les dice: oye, tú vas a tener estos derechos cuando tengas una enamorada, de manera libre y voluntaria, cuando seas novio, cuando te cases, vas a tener hijos cuando tengas capacidad económica de poder mantener una nueva familia, y no cuando no estás preparado o preparada de acuerdo a una educación en valores, a una educación en principios. Lo que sucede es que acá entendemos que hay un negocio aparte de un tema ideológico. El tema ideológico moral va por destruir cualquier tipo de restricción moral respecto a la sexualidad bien utilizada y bien concebida. Y por otro lado, frente a la sexualidad hay pues negocios vinculados, ¿no? El uso de profilácticos, pastillas anticonceptivas, y toda una orden de situaciones económicas que giran en torno al tema sexual. Entonces vemos por un lado que hay un tema moral y por otro lado un tema económico. Y eso es lo que explotan este tipo de personas para poder, de acuerdo a ellos y entendiendo que ellos tienen el pensamiento único, la verdad, el camino, y ellos son la única razón de la existencia, discriminan a quienes de alguna manera tenemos el derecho a profesar una religión conforme a nuestras propias creencias, y nos tachan pues de retrógrados, locos, fanáticos, fundamentalistas, y así una serie de vituperios con la finalidad de desacreditar el fondo del asunto. El fondo del asunto está que ellos lo que quieren es encontrar una autogestión en los niños, generar conflicto entre los niños y los padres, para que de esta manera este niño encuentre una verdadera independencia y una verdadera autonomía, una liberación respecto a lo que ellos detestan, que es la patria potestad, ¿no? Ese poder que tenemos los padres de poder, lógicamente con el respeto y como debe ser, criar a nuestros hijos, ¿no? En principios y en valores. Esto es lo que ellos no quieren, y lógicamente al haber todo un tema de negocio van dando vueltas permanentemente, cambiándose los cargos y llenando con su ideología el currículum, este tema de la educación sexual integral, etcétera, ¿no? Qué importante, Alberto, lo que has mencionado. Sin embargo, muchos padres de familia todavía no entienden a plenitud qué significa esto de la ideología de género en los textos escolares. ¿Qué tienen que saber los padres de familia para por lo menos
interesarse en el contenido que están recibiendo los niños en los colegios? A ver, ¿cómo podrían ellos, un padre que desconoce completamente de estos temas y dicen, pero ¿de qué están hablando? A ver, yo también quiero saber, ¿cómo puedes explicarle un poquito a esos padres de familia que no entienden mucho a profundidad este tema para que puedan empezar en esta, por lo menos, indagación? La vida moderna hace que los padres y las madres dejemos el cuidado de nuestros hijos a los abuelos, a cuidadores, etcétera, y eso debe tener un límite porque tenemos una responsabilidad directa en la formación de nuestros hijos. Debemos estar viendo qué cosa y a qué se dedican nuestros hijos, porque somos responsables de lo que ellos vayan a hacer. No es responsable dejarlo al cuidado de una tercera persona, porque nuestros hijos nosotros somos modelos de nuestros hijos. Aristóteles ya comentaba que el modelo es un ejemplo vivo, ¿no? En ese sentido, no podemos dejar atrás esa obligación. Dentro de esta perspectiva de obligación que tenemos los padres de formar directamente a nuestros hijos, ingresa esta ideología que desvincula la biología y la realidad biológica respecto de lo que ellos denominan construcciones sociales. Para ellos, por ejemplo, puede ser que haya una persona que masculina, pero que tenga comportamientos femeninos. ¿Qué hacer frente a esa circunstancia? Y eso los padres tienen que verlos, acudir a la ciencia. Acudir a la ciencia. Existen toda una serie de estudios científicos realizados por médicos, biólogos, filósofos, bioeticistas que pueden ayudar a poder solucionar las disforias que existen en personas que puedan tener este tipo de problemas. ¿Cómo tenemos que educar a nuestros hijos? Que no discriminen. En valores. Por supuesto. En valores de respeto. Respeto a la persona. De tolerancia. De tolerancia. De entendimiento, de Así solidaridad, de comprensión. Así es. No todos somos iguales. Por supuesto. ¿Qué es lo que hace la ideología de género? Crear esta división, crear esta separación para generar conflicto, haciendo que estas comunidades, entre comillas, sean denominadas, por ejemplo, como comunidades vulnerables y generándoles privilegios, haciéndoles creer a estas comunidades que por el hecho de ser como son, tienen más derechos que otros. Y aquellos que de alguna u otra manera exigimos que se nos trate tal y cuales somos, somos tildados pues de gente retrógrada, ¿no? Yo creo que este es un tema bien complicado, es un tema del día a día y por ejemplo, los programas cómicos que vemos en televisión permanentemente ensalzan al hombre adúltero, o sea, al hombre que engaña a su mujer. Claro, son programas que por supuesto no contribuyen. Todos los programas que se emiten en la televisión peruana de matices cómicos, talk shows, realities, sabemos bien pues que no contribuyen al fortalecimiento de los valores de la familia, más bien a debilitarlos. Eso destruye, si me permite, Nelly, eso destruye más a los niños, porque los forman desde pequeños a entender que el hombre triunfador, el hombre que es un verdadero macho, el hombre exitoso, es el que tiene 10 mujeres, ¿no? Cuando no es así. El hombre exitoso es el que ha logrado tener una mujer y crear una familia con sus hijos y mantenerse en el tiempo. Y tratar de que sus hijos sean felices. Ah, por supuesto, lógico. Eso es un trabajo permanente, un trabajo es como un jardín que hay que regar todos los días, que estar en permanente atención a lo que sucede en casa. Sí es verdad lo que tú has mencionado, por ejemplo, que muchos padres de familia con la exigencia de la realidad, más en una coyuntura tan complicada donde hay escasez de trabajo, estamos pasando una coyuntura política grave, crítica, donde se refleja, por supuesto, en la canasta familiar y la presión, el estrés de los padres de familia es en estos momentos muy alta. Sin embargo, a pesar de eso, los padres de familia deben hacer un alto
para darle tiempo, para darle calidad, tiempo de calidad a sus niños, para conversar, para dialogar, mirarlos a los ojos. No se trata de estar permanentemente con ellos, no se trata de la cantidad de tiempo, sino de calidad de tiempo, de saber en qué andan los niños, qué están viendo en redes sociales y de darse el tiempo de lo que significa la ideología de género en el contenido de los libros de nuestros niños. Yo te comento, eso Nelly. Es fundamental, creo que ese es un gran punto de partida y a través de eso ya se puede entender qué significa, por ejemplo, lo que tú has mencionado. ¿Qué es lo que implica el enfoque de género que se ha impartido en los textos escolares? Cuando estos textos dicen que los niños tienen la libertad de gozar su sexualidad plenamente, o que, por ejemplo, hacen simulaciones de niñas que los visten de varón o de niños que los visten de mujer. Según los textos escolares, esa es la forma como se promueve la tolerancia y el respeto a personas diferentes, pero nosotros creemos que no, creemos que la mejor forma de generar respeto entre los niños, de evitar el bullying, por ejemplo, es que en casa se enseñen los valores de respeto, de la tolerancia, del amor al prójimo, de respetar y aceptar a una persona cual fuera su diferencia. Entonces, gran labor que les toca a los padres de familia en tiempos tan difíciles donde la educación peruana está prácticamente en un deterioro sistemático, permanente, en todos los niveles, en el tema de conocimiento, que es el eje fundamental de la educación, que no hay conocimiento porque no hay laboratorio, no hay ciencia, no hay infraestructura, no hay alimentación, no hay internet, no hay servicio de electricidad, no hay agua para lavarse las manos en tiempos de pandemia. En fin, lo central, lo material de la educación peruana está tan deteriorado, pero lo fundamental, que es la dación de conocimiento y valores, está en abandono. ¿Qué deben hacer los padres de familia en estos tiempos? Antes de la respuesta, quiero comentarte dos puntos interesantes que estamos viviendo ordinariamente. El presidente Castillo señaló que hace poco que había que dar una ley para que se cumplan las leyes. Entonces, lógicamente, interesante. Él ha mencionado esto sin ningún tipo de conocimiento jurídico, porque las leyes, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la formación jurídica, se cumplen simplemente porque existen las leyes. El Congreso da las leyes, al día siguiente todos estamos obligados. El señor no conoce, pero sí tiene en el fondo un criterio que todo el mundo se lo pregunta. ¿Por qué no se cumplen las leyes? Porque el problema, Nelly, no es un problema de leyes, no es un problema que se dicten mejores leyes. El problema es que hay desórdenes de orden moral. A la gente no le da la gana de cumplir las leyes. Hay una norma que dice no matar, o sea, no matar a una mujer, no matar a un anciano, no matar a un perro, o no matar a un animal cualquiera, no matar. Y hay varias, órdenes de normas que prohíben matar, pero la gente mata. ¿Por qué la gente mata? Porque hay desorden moral. Entonces, las leyes que puedan dar estos señores de las ONGs que están alrededor del Minedu no van a solucionar absolutamente nada. Lo único que van a solucionar son sus bolsillos y su presupuesto mensual para vivir cómodamente. Pero el resto de los peruanos vamos a seguir siendo pobres, y el resto de los peruanos vamos a tener gente ignorante, y el resto de los peruanos vamos a seguir viendo asesinatos y robos en la calle de manera sistemática, de manera permanente y continua. ¿Por qué? Porque no hay respeto a la persona. Hace poco, quiero comentar también, el congresista que fue primer ministro, no recuerdo ahorita, dijo que había que dar clases de filosofía, regresar a las clases de filosofía en las escuelas, y yo comparto completamente lo que él ha señalado, porque a las personas les falta formación en valores, y la filosofía lo que va a enseñar a las personas, a los niños, a los jóvenes, es a reflexionar respecto a nuestra propia existencia,
¿por qué hemos nacido? ¿Para qué hemos nacido? ¿Y por qué estoy acá? O sea, ¿qué finalidad tengo yo como ser humano? Y vamos a llegar a lo mismo de siempre, que es servir a los demás, ¿no? Proyectarnos cada uno dentro del ámbito familiar y en nuestros propios hijos. ¿Qué tienen que hacer los padres? Y ya respondiendo a tu pregunta, Nelly, yo creo que hoy por hoy los padres deben comprometerse a trabajar de manera conjunta, porque hay que enfrentar esto de acá de manera sistemática y organizada. Sería realmente muy bohemio si te digo no que tenemos que rezar y estar todos juntos y agarrarnos de la mano y mirar al cielo. No, señores, eso es importante, pero más importante es lo que tú acabas de decir, Nelly. Organizarnos como organizaciones de padres de familia en cada región, en cada distrito, y participar de la formación y educación de nuestros hijos en los nidos, en los colegios y en las universidades, para de esta manera garantizar que nuestros propios hijos sean buenos ciudadanos. Esto no es retórica, esto es una realidad, y creo yo que esta forma de organización ciudadana, colectiva, es lo que va a garantizar evitar que este pequeño grupo de ONGs y de gente que está alrededor permanezca llevándose la plata al Estado, porque cada uno de ellos debe estar ganando, yo calculo, unos $8,000, $9,000 al mes. Y seguir llevándose la plata al Estado por un lado y seguir inoculando este veneno inmoral en la mente de nuestros hijos. Muy bien. Alberto, muchísimas gracias por compartir esta conversación el día de hoy. Siempre desde Rescatemos Valores, con el ánimo, con la intención, a pesar que nos quieran cerrar, vamos a estar firmes en cualquier espacio que Dios y la vida nos den, siempre dando la buena batalla, por supuesto, a favor de la educación. Nadie nos para cuando hay esperanza, cuando hay optimismo y fuego en el corazón, con ganas siempre de ver a nuestro país mejor y creyendo siempre que la educación es el eje fundamental que va a producir un verdadero cambio en nuestro país. A todos los padres de familia siempre decirles pues que indaguen un poco qué significa ideología de género en los colegios, en los textos escolares. Es una información bastante amplia, pero que de algún modo tenemos que prestar atención. ¿Qué hacen nuestros niños? ¿Qué están recibiendo en los colegios, en los materiales educativos? Y por supuesto, la educación actual en nuestro país está en una crisis permanente, en una crisis que no se va a solucionar pronto, pero que sí los padres de familia tenemos el derecho, pero también la obligación de hacer que nuestros hijos sean más felices, y prestándoles atención, inculcándole valores, vamos a contribuir grandemente a que ellos sean seres humanos, ciudadanos de bien para nuestro país. Yo soy Nelly Cuadros, esto fue una edición más, Dios mediante, de Rescatemos Valores a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe.